28, la frecuencia de la familia hispana. Mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Vamos a nuestro tema de semana en el Parashá número 36. ¿Cómo avanza este tiempo tan extraordinariamente rápido? Apenas cerramos la Parashá Naso. Respecto a Parashá Naso, quiero dejar un comentario en sus corazones. El tiempo, por razones de algunas circunstancias de actividades en el ministerio, la congregación y demás, no nos fue posible desarrollar a fondo todo el contenido que teníamos preparado para este Parashá Naso. Por lo tanto, cuando hablamos de Naso, estamos hablando que significa levanta. Y estamos hablando de los textos en el libro de Números, en Bat Midbar, desde el libro de Números en el capítulo 4, verso 21, al libro de Números en el capítulo 7, verso 89. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque esta Parashá Naso, que fue la semana anterior, la Parashá 35, sin lugar a dudas es una Parashá extraordinariamente importante. Por favor, preste mucha atención, muy importante. Los temas que trata todo este Parashá nos habla precisamente del concepto del censo, el recuento de Gersón y Merari, y a su vez la asignación de las funciones, de los trabajos que cada uno de ellos debe cumplir, asimismo como las asignaciones locativas de cada una de las tribus, 3 tribus por cada costado, norte, sur, este y oeste. Esto lo alcanzamos a mencionar y dijimos además que cada una de ellas se identifica a través de un pendón, una bandera. Y esa bandera indica, si puedo usar la expresión, el carácter, la identidad, la personalidad de cada una de esas tribus. Y esto también lo veremos un poco más adelante ya en detalle, puntualmente con cada una de ellas. También nos habla esta Parashá Naso de la limpieza en el campamento. A su vez nos habla de las leyes de restitución. Y encontramos el punto número 4, que es uno de los temas más interesantes en el sentido no solamente de lo que ella enseña, sino de la tipología de lo que este tema trata, tanto del momento en el que se narra el texto en Números 4, como a su vez de lo que está por venir ya en el tiempo posterior, es decir, la ley de los celos. En este tema de la ley de los celos, hubiésemos querido detenernos con muy buen detenimiento. Ley de los celos, también llamada ley de los hombres o llamada la ley Sotá. La ley Sotá. Sotá significa básicamente el haber cedido, si puede usar la expresión, ante una circunstancia, ante una debilidad. Eso es básicamente. Pero también esta Parashá Naso nos habla del tema respecto de las leyes de lo que es el pacto nazareo o el pacto nazir, es decir, cuando se hace un voto, el no cortarse el cabello, el no tomar vino, el no consumir la uva, la sidra, etc. Y algo muy importante, y en este punto sí quisiera solo por mencionarlo una vez más, en el capítulo 6 del libro de Números, vimos en el capítulo 6 los votos nazareos, cuán importante estos votos nazareos. Y posteriormente llegamos en el verso 22, por favor tome atenta nota, del libro de Números, capítulo 6, verso 22. En sus Biblias aparece un título y es bendición sacerdotal o la bendición arónica, el sumo sacerdote. Y quiero solamente mencionarlo porque les pido de manera especial a todos nuestros acompañantes, estudiantes, discípulos de estudio bíblico devocional, que este texto puntualmente, por favor, grábelo en su corazón. No quiero que solamente lo lea, no. Aparte de que lo subraye en su Biblia, lo identifique y lo grabe en su corazón. Números capítulo 6, versos 22 al verso 27, vamos a grabarlo en nuestro corazón, no lo vamos a aprender en español,
nos lo vamos a aprender en hebreo particularmente, y para América, en Estados Unidos, pues obviamente aprendérnoslo en inglés. Ahora usted se preguntará de qué importancia tiene que lo aprendamos en 3 diferentes idiomas. Bueno, podrían ser en más idiomas, por supuesto. Lo importante aquí es que lo aprendamos, en el caso nuestro, en nuestra lengua castellana, en español, pero si lo aprendemos en hebreo, extraordinario, porque originalmente fue escrito en hebreo, y si lo pudiésemos repetir, recitar, si puedo usar esta palabra, en el original, en el hebreo, pues extraordinario. Obviamente, entendiendo lo que estamos leyendo. Dice el verso 22, Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Observen que aquí hay una apreciación muy interesante. Bueno, yo casi que voy a tener que quedarme en el tema por un momento, porque esto es apasionante. Y repito, no lo alcanzamos a cubrir la semana anterior, así es que lo estoy mencionando con una única intención. Por favor, durante estos días que no pudimos transmitir, hacer la grabación del programa, por favor, y como debo darle continuidad al orden de cada uno de los parashá, de hecho entramos hoy ya a un nuevo parashá, entonces no me puedo detener en lo anterior, pero sí les dejo de tarea, por favor, lea los textos, lea los capítulos que no alcanzamos a abordar, para que por favor usted vaya al día con su estudio. Esto es algo estrictamente personal, es algo absolutamente de disciplina, es algo de carácter profesional, universitario, así es que no se conforme con unos pocos minutos en el video, vamos al estudio a título personal, avance en estos capítulos, repito, del capítulo 4 al capítulo 7. Habla Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Muy importante, por favor, este texto del capítulo 24. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Repítelo, que Yahweh te bendiga y te guarde. 25. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. 26. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y verso 27, subráyelo especialmente. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Observen que en este texto nos encontramos algunos detalles muy importantes que debemos considerar. En el primer texto, 23, cuando Yahweh habla a Aarón, dice que a sus hijos, le habla a Moshe indicando que Aarón debe decirle a Aarón y a sus hijos que de esta manera van a bendecir a los hijos de Israel. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los levitas van a bendecir al pueblo de Israel de esta manera. ¿Cómo? Diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Y entendemos aquí la palabra berajá como bendición. Y es importante que tengamos claro el concepto, mis amados, qué significa bendición. Saben, me he encontrado con la siguiente inquietud. He preguntado en nuestra congregación y a varios hermanos y personas a nuestro entorno que definamos la expresión berajá, la expresión bendición. Y cuando pretendemos definir el concepto bendición, pues particularmente nos encontramos con una expresión inconclusa, indeterminada, y tal vez no la podemos definir. Entonces entendemos como bendición todo. Y si entendemos como bendición todo, significa entonces que perdí mi auto, ¿es una bendición? Bueno, podría ser, ¿verdad? Pasé por una circunstancia de enfermedad, ¿sería una bendición? Bueno, podría ser. Pero le voy a dejar como tarea, por favor. Hagámoslo como tarea, quiero escuchar su opinión. ¿Qué es bendición? Yo lo he repetido en muchas ocasiones en una expresión muy rápida y sencilla para entender la definición. Bendición, bendecir, decir bien. Pero defíname por favor con sus palabras qué es para ti una palabra, qué es una bendición. Porque aquí el Señor dice, y así bendeciréis a los hijos de Israel. Por supuesto,
todo cuanto sucede a nuestro entorno es una bendición. El poder tener el nuevo día, el poder tener una familia, el poder consumir nuestro alimento, el tener una salud, el tener una posición laboral, profesional, ministerial, económica, social. Todo esto es una bendición, pero definamos el concepto, porque muchas veces entendemos como bendición sin saber qué es la bendición. El libro de Deuteronomio en el capítulo 28 dice: si escuchas atentamente mi voz y cumples con estas ordenanzas que yo te entrego hoy, entonces estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán. Pero ¿qué es una bendición? Y repito, pareciera ser que entendemos que bendición es, todo está bien, todo es una bendición, pero ¿perder una casa sería una bendición? ¿Ven? Allí encontraríamos alguna encontraría. Entonces alguien me decía, bueno, si es de Dios y viene de Dios, pues sí, es una bendición. Ok, muy interesante, pero vamos a definirlo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que la bendición de Dios que viene sobre ti, Él sea propiamente Él quien guarde de tener esa bendición. Porque vamos a pensar en un ejemplo simple, que tú recibiste una herencia. Tus padres habían fallecido hacía mucho tiempo, sin embargo hoy te aparece una notificación en casa, en un documento en el que te informan a través de una corte que has sido beneficiario de una herencia. Y tú puedes decir en ese momento, ¡wow! ¡Qué bendición! Estoy recibiendo una herencia que ni sabía ni esperaba. ¡Qué bendición! Pero no es suficiente el que recibas esa bendición, porque al cabo de unos días desperdiciaste, despilfarraste o perdiste o te robaron tu herencia. Entonces esa bendición se perdió en muy poco tiempo. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que esa bendición que vino, para el ejemplo que estoy presentando, de una herencia que posiblemente ni esperabas, te guarde, nos indica que esa bendición que has recibido ahora sea protegida, sea guardada, tenga cobertura, si puedo usar esta expresión, de parte de Dios. Me están captando el mensaje. Es decir, no es suficiente con que recibas la bendición, sino que Dios te guarde esa bendición. ¿Cómo Dios guarda esa bendición? Claro que sí, muy bien la respuesta. Cuando somos obedientes a la bendición que Dios nos ha dado. Entonces, cuando Dios nos da una bendición, Dios nos prepara para que esa bendición pueda ser guardada, pueda ser protegida. Dios nos ha bendecido a mi esposa y a mí con 3 maravillosos hijos. Y Dios ha guardado la salud, la estabilidad, el ministerio, el corazón de nuestros hijos, de tal manera que ellos han crecido en el temor de la palabra y ejercen la labor del ministerio. Entonces, la bendición que Dios nos ha dado de esos hijos, estos hijos a su vez han sido guardados por Dios para cumplir en santidad la bendición del ministerio. Estoy dando un ejemplo para que por favor entendamos la importancia del tema de Números capítulo 6 verso 22, hablando respecto de la bendición arónica. Como no es mi tema, porque era el tema que se nos quedó pendiente de la semana anterior, solo lo quise mencionar. Por favor, quiero que aprendan de memoria este texto y lo estemos repitiendo permanentemente en lo posible. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, porque cuando resplandece el rostro, recuerden la escena de Moisés descendiendo del monte Sinaí en la presencia del Padre Eterno, dice la palabra que su rostro resplandecía. Esto significa que cuando nosotros mantenemos una comunión, cuando nosotros mantenemos una relación permanente con nuestro Padre en oración, en adoración, en obediencia, entonces el rostro de Yahweh resplandece sobre cada uno de nosotros. Por eso la importancia del censo que hemos mencionado justamente en este parashá Naso.
el censo. ¿Y por qué es tan importante el censo? Es que no puedo dejar de decir esto porque no quiero que se quede en un vacío de la semana pasada. El censo es tan importante porque cada vez que nos reunimos en el tiempo de Shabbat o en el tiempo de Levítico 23 con las santas convocaciones, cada una de ellas, las 7 celebraciones, encontraremos que el Padre Eterno lleva consigo un censo, desarrolla un censo y hace una pregunta fundamental. ¿Qué sucedió con Adán en el huerto del Edén? Recuerden la historia. Una vez se sucedió el tiempo de pecado, entonces ellos estaban desnudos, avergonzados, escondidos. Recuerdan la historia. Y aparece el Padre Eterno paseándose en el huerto. Y entonces Adán y la varona escuchan la voz del Padre que les hace una pregunta. ¿Dónde estás tú? Es decir, él está haciendo un censo. Alguien me dijo, ¿pero un censo para dos? ¿Un censo para el varón y para la varona? Bueno, recordemos que el varón y la varona representan a toda la humanidad entera, es decir, a los miles de millones de seres humanos que hasta el día de hoy habitamos la tierra, están representados en ese varón y en esa varona. ¿Dónde estás tú? El Señor está haciendo el censo y a la respuesta dice el varón, tuve miedo, estamos escondidos. Ahora, el Señor nos hace esta pregunta cabalmente cada fin de semana en el Shabbat. ¿Dónde estás tú en este Shabbat? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en esta pregunta, ¿dónde estás tú en esta celebración, en este Shabbat? Yo estoy presente en tu casa, yo estoy contigo, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20, y quiero pasar al interior, quiero compartir contigo, cenar contigo y tú conmigo. Observen esa expresión tan interesante de Apocalipsis 3:20. Entonces, el Señor viene a tener una reunión con nosotros puntualmente en cada tiempo de reposo, pero sucede que nosotros, algunos, no están celebrando el Shabbat en casa. Si no se hace en la congregación, no lo hacen en casa. No. En la congregación lo hacemos y es hermoso que lo compartamos en la congregación. Pero ¿cuántos de ustedes que no están en la congregación no lo pueden hacer también en casa? Qué importante que tengamos nuestro tiempo de celebración y nuestro tiempo de Shabbat haciendo esta celebración, repito, en casa. Y allí el Señor hace un censo y dice, ¿dónde estás tú, varón, esposa, hijos? ¿Dónde está la familia? Porque los quiero bendecir, quiero bendecirlos. Quiero que mi rostro resplandezca con ustedes. Pero si ustedes no están en casa, si ustedes no están en la celebración de Shabbat, entonces, mis amados, ¿cómo puedo resplandecer? ¿Cómo puedo guardar? ¿Cómo puedo hacer que esta bendición sea pendiente para ustedes? ¿Cómo puedo alcanzarlos? ¿Cómo puedo bendecirlos si ustedes no están presentes? Quiero saber en este censo, dice el Señor, con quién yo puedo contar. Quiero saber que puedo contar contigo, y para saber que puedo contar contigo y que te puedo bendecir, es necesario que yo lleve atento registro, que tome nota de quienes están puntualmente en esta cita semanal y en cada una de las citas anuales que tenemos inscritas en Levítico 23. Pues muy bien. Eso es así muy rápidamente, haciendo mención a lo que dejamos de tratar completamente en toda la semana anterior. Ya para volver a tratar el tema de Naasó, levanta un censo, levanta tu rostro, levanta tu ánimo, pues vamos a tener que pasar un año hasta que el ciclo de Parashá en el siguiente año volvamos a este punto. Vamos entonces ya en la mitad de nuestro tiempo del día de hoy a adentrarnos a la Parashá para la semana número 36. Y estaremos en esta semana en el libro de Números, Bamidbar, desde el capítulo 8, verso 1 en adelante, hasta el capítulo 12, verso 16. Un sinnúmero de acontecimientos en estos textos extraordinariamente importantes. Voy a mencionarlos, aquí están en sus textos. Vemos entonces inicialmente cómo Aarón enciende las lámparas. Viene el punto de la consagración de los levitas, importantísimo el verso 10.
nos habla de las trompetas de plata. ¿Cuál era la labor y la función y por qué particularmente estas trompetas debían ser elaboradas precisamente en plata? ¿Qué función cumplían? Los israelitas, el pueblo de Israel, que ahora ya no son un pueblo, ahora son una nación. ¿Por qué ahora son una nación? Porque ya tienen consigo ¿qué? La constitución legal de una nación. ¿Cuál es esa constitución legal de esta nación? Muy bien, ahora en Shavuot han recibido ¿qué? Han recibido la Torá. Y en la Torá están los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas, los misbot que el pueblo de Israel debe cumplir, a la cual ellos dijeron, así haremos, que fue parte de la charla que teníamos precisamente en Nassau. Ahora, el pueblo de Israel se apresta a salir del sector del Sinaí. Viene el tema del hambre, tenían deseo de comer carne y entonces Yahweh envía una provisión de codornices, muy importante este texto, y avanzamos hasta que lleguemos al capítulo 12, donde hay otra escena maravillosa, extraordinariamente importante y con una enseñanza magistral. ¿Cuál es? La historia que también sé que muchos de ustedes conocen, la historia de Miriam y Aarón respecto de su hermano Moisés cuando entraron en un tiempo de murmuración. Esta parashá de la semana, cuyo nombre es precisamente Behat Alojá, significa esta expresión, Behat Alojá, significa cuando hagas subir. Veámoslo puntualmente en el libro de Números, capítulo 8, verso 1. Dice la palabra: habló Yahweh a Moshe diciendo. Observen que siempre los textos que hemos mencionado, Emor habló Yahweh a Moisés diciendo, habló Yahweh a Moisés diciendo, habló Yahweh a Moisés diciendo, y en cada parashá lo que estamos observando es cómo el Padre Eterno continúa en cada uno de estos parashá enseñando a Moisés lo que se tiene que hacer, lo que el pueblo de Israel debe hacer y las indicaciones de cada una de las labores que tanto sacerdotes como las tribus en general deben cumplir a cabalidad para que todo funcione bien. Es decir, lo mencionamos la semana anterior, cuando en todo el entorno y en el corazón del tabernáculo hay un grupo de personas asignadas, particularmente las labores de los sacerdotes. Digo particularmente las labores de los sacerdotes en el sentido de que los sacerdotes tenían una labor muy importante de santidad respecto a los objetos, a los elementos que conforman el tabernáculo, en la manera como se construyó, en la manera como se podía a su vez desarmar parte por parte con los cuidados kadosh que ello requiere, de tal manera que cada objeto, cada elemento sea debidamente guardado con manos santas y con el cuidado absolutamente santo para posteriormente ser trasladados al lugar que el Padre indique y nuevamente sea reinstalado el campamento. Recuerden que este es un campamento portátil, es un campamento móvil, pero siendo móvil necesita el cuidado de hombres levitas que lo traten, lo cuiden, lo transporten con toda la atención que el elemento propiamente requiere y necesita. Es decir, lo mencionamos la semana anterior, no se trata de hacer una mudanza y colocar en el camión las cosas como pueden acomodarse, no. Todo tenía un ordenamiento escrito y determinado por el Padre, aún de cómo se debían cubrir cada uno de los elementos, con qué elementos se debía cubrir cada uno de ellos. Miren qué interesante y cómo la palabra se toma el tiempo, repito, aún para mostrarnos tan pequeños detalles como estos. Dice el capítulo 8, verso 1. Habla Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, por favor dígalo conmigo, cuando enciendan las lámparas. Esta palabra, cuando enciendas las lámparas, es la expresión Bealot Ha. Bealot Ha, repítalo, Bealot Ha, cuando enciendas las lámparas. ¿A qué está haciendo referencia? Veamos.
Las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Aquí la expresión candelero que tenemos en español, realmente en el original es la palabra ¿cuál es la palabra de 7 brazos? La menorá. Muy bien. Observen que tenemos la figura de 7 brazos, la menorá, y también tenemos la figura de la Hanukkah, que es la de 9 brazos. Pero aquí puntualmente nos estamos refiriendo, esto lo menciono solo para que tengas claridad, porque ustedes sé que lo preguntan, ¿por qué alguna tiene 7, por qué otra tiene 9? ¿Cuál es la diferencia de una con la otra? La menorá tiene 7 brazos, la Hanukkah va a tener 9 brazos, eso lo veremos más adelante. Prácticamente al fin de año estaremos hablando de ese tema en detalle, refiriéndome a la Hanukkah. Ahora, verso 3. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Yahweh mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero o de la menorá, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Yahweh mostró a Moisés, así era la menorá. También Yahweh habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Ahora, vamos a ir lentamente en esta historia. Si el Padre nos lo permite, estaremos toda la semana desarrollando el tema, porque es muy interesante que nos refiramos puntualmente al concepto de la menorá. Recuerden que la menorá, repito, trae consigo 7 brazos. Estos 7 brazos tienen una tipología extraordinaria en todo el texto bíblico. Hablaremos de los 7 espíritus, hablaremos de las 7 lámparas, hablaremos de los 7 días de la semana, todo lo que tiene que ver con el 7 con respecto a lo que es el contexto de la menorá. Ahora bien, cuando nos habla de este texto, el verso 7 dice: así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificadora, que ellos hagan pasar una navaja. Amén, ya lo vimos. Y recordemos una porción preciosa del libro de Hebreos en el capítulo 4, verso 12, que dice: porque la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Aquí la palabra empieza a mencionarnos como toda la escritura, que sabemos, nos dice el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, cuando hacemos referencia a la menorá, la palabra nos va a indicar que la menorá tiene como función la luz. Diga conmigo, luz. El libro de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 14, nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, sobre la menorá, y alumbra a todos los que están en casa. Por favor, subrayen Mateo 5:14, la expresión la menorá cumple una función. ¿Cuál? Alumbrar, dígalo conmigo, es la luz. La luz, vosotros sois la luz del mundo, por lo tanto, alumbra a todos los que están en casa. La función que entonces está cumpliendo aquí, la parachá que tenemos para hoy. Repita conmigo la palabra. Nuevamente, la palabra para la parachá de esta semana. Bejá alojá. Bejat alojat, que significa, dijimos, esta palabra lo que nos está indicando es que cuando hagas subir ¿qué? Cuando el sacerdote va a encender la menorá, cada uno de los brazos, entonces el sacerdote se colocaba en una posición, vamos a decir, como una escalera, de tal manera que él alcanzara a encender cada una de esas luces. Por eso de allí viene la palabra cuando hagas subir. La palabra aquí, hagas subir, quiere significar cuando encendamos la menorá, cuando traemos esa luz. ¿Para qué traemos esa luz?
para que esa luz alumbre nuestro entorno, alumbre nuestra vida, alumbre nuestro hogar, cuando haya luz en cada uno de nosotros. Así es que vamos a dejarlo hasta este punto, mis amados hermanos, en el comienzo de este texto. Recordemos simplemente en el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 12, dice: otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Por lo tanto, el tema de esta semana es cómo encender esa menorá, cómo Dios entrega a Moisés las indicaciones para que a su vez Aarón sea el que empiece el proceso de alumbrado de esta pieza tan importante llamada menorá de 7 brazos. Y es que veremos la función de estos 7 brazos, por qué 7 y tipológicamente qué representan en nuestro cuerpo, en nuestro ser, como hombre, como mujer, estas 7 puertas, estas 7 ventanas de luz que alumbran a toda nuestra familia. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continuamos esta semana muy atentos a partir del libro de Números del capítulo 8 en adelante. Shalom, bendiciones, gracias por compartir el video y muchísimas gracias por contestar las tareas y también por sus mensajes. Hasta pronto. Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia hispana.